Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios mío, por permitirnos estar aquí, Señor, en la iglesia para escuchar, Señor, para escuchar tu palabra, para entenderla, Señor, para estudiarla. También, Señor, para alabarte a ti, para estar en comunión con los hermanos. Te ruego, Señor, que seas bendiciendo, Señor, este estudio que vamos a estar viendo hoy. Sé permitiendo, Señor, de que sea nutritivo, Señor, para nuestras almas. Permite, Señor, de que esto nos ayude a crecer un poco más, Señor, en el conocimiento, Señor, tuyo. También te ruego, Señor, por los hermanos que por alguna razón de pronto no van a poder venir, Señor, ya sea por motivos de salud o por algún otro problema que tengan, Señor, que los seas ayudando, que los sea que te busquen, Señor. Y si de pronto alguien no está viniendo porque está desanimado, Señor, sea animándolo, sea poniéndole a una persona, Señor, sea permitiendo que le llegue algún mensaje para que vuelva y se fortalezca. Te pongo, Señor, en tus manos entonces lo que queda de este estudio, Señor, y también el resto del culto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Listo, entonces, libro de Santiago. Entonces, ¿qué pasa? El libro de Santiago tiene algunas particularidades, como para reintroducir la información pues, del libro. La primera es que fue un libro que fue dirigido a los hermanos judío-cristianos del inicio de la iglesia. Por los temas que lleva y por lo que los estudiosos dicen, este fue una de las primeras cartas que se escribió, ¿sí? Porque hay muchas cartas, ¿cierto? Sobre todo el apóstol Pablo escribió muchas cartas, pero en particular Santiago fue una de las primeras cartas que se datan, ¿cierto? Entonces eso es importante por el tema que vamos a estar viendo hoy. También por los temas que tratan, bueno, y la última parte también es que son temas prácticos, ¿cierto? Santiago es un libro que es escrito para ser práctico. Sí tiene unos temas muy profundos y todo, pero la practicidad es como la base de este libro, ¿cierto? Ahí como para contexto, recordemos de que la iglesia nació en Jerusalén, ¿cierto? Nació en Israel. Y a partir de ahí, por diferentes temas, los hermanos tuvieron que irse a diferentes lugares. Inicialmente porque era gente que no provenía de ahí, sino que eran de otras partes que venían a las fiestas judías, allá escucharon la palabra del Evangelio y volvieron a sus lugares de orígenes, siendo ya cristianos. U otras era por persecución. Pero la persecución en este momento todavía no era tan fuerte, pero sí existía, ¿sí? También como para darnos una idea de qué tan grande es ese espacio, porque uno dice, no, pues es que yo no vivo por allá, yo nunca vivo por allá. Ese es un mapa de Colombia a escala y vemos que realmente pues, el tamaño de esa área es más bien grandecito. ¿Cierto? De Jerusalén a la flechita de abajo, a Antioquía, que es la flechita de arriba, es como ir desde Cali y yo ya vi hasta donde, hasta un sitio que es muy caliente, que hasta las piedras llegan y está. ¿Cómo se llama eso? Desde Cali hasta Barrancabermeja, es la misma distancia entre Cali y Antioquía. Entonces ahí como para hacernos una idea. Perdón, sí. Entre Cali y Antioquía no. Listo, ahora el tema que vamos a estar viendo hoy es fe y obras. Que es un tema medio espinoso para algunos, ¿cierto? Porque aunque digamos que la Biblia siempre es muy clara, cuando uno lee eso así como de sujeto, uno queda como que, ay, eso está como muy raro, ¿cierto? Y vamos a estar viendo dos temas. La primera, la fe sin obras es muerte. Y el segundo es el ejemplo de Abraham. ¿Sí? Y quiero que durante la clase estén siempre pensando en la siguiente frase, ¿cierto? Que viene siendo la verdad central de hoy. Es que la fe viva es aquella que se demuestra con frutos. ¿Cierto? La fe viva, porque estamos hablando de la fe muerta esta, pero la fe viva es aquella que se demuestra con frutos. Y como pues algunos no pudieron venir la clase pasada, pues ahí, a modo de resumen, ¿cierto? Que vimos la semana pasada. Vimos de que había una advertencia contra la parcialidad. Entonces, ¿por qué? Porque en el capítulo 2, desde los versículos 1 hasta el 13, está hablando sobre un tema y es como, listo, si usted dice que es religioso, entonces, ¿cómo demuestra usted que su religión no es vana, sino que es una religión verdadera? Porque realmente Dios no busca que seamos religiosos. Dios lo que busca es que tengamos un cambio en nuestras vidas. Pero la manera como los demás van a notar eso, por lo que ven, ¿cierto? Porque nadie conoce el corazón de los demás. Alguien le puede decir a uno, sí, y por dentro es no, ¿cierto? Son las obras las que nos van mostrando realmente por dentro qué es lo que hay, ¿cierto? Y el tema que habla al principio del capítulo 2 es sobre no hacer acepción de personas, porque pasaba mucho de que llegaba, por ejemplo, una persona que no estaba bien vestida o que no se notaba pues como que, muy congraciada, y ellos lo mandaban para una esquina. En cambio, el que llegaba y que se notaba que tenía de pronto plata o lo que fuera, sí, venga para acá al principio, no,
Dios nos dice que tenemos que tratar a todos por igual. Entonces, eso es como a modo de resumen la primera parte. Sí, y también. Hay algo, hermanos, que siempre tiene que quedar en nuestro corazón. Porque acá Santiago está mostrando algo que pasaba, pero el hacer acepción de personas, es decir, por ejemplo, que esa puerta está abierta solamente para un determinado tipo de personas. Eso es un error. No. Las iglesias son sitios, nuestra iglesia es un lugar de puertas abiertas, donde vienen ¿quiénes? Los pecadores arrepentidos, donde llegan los pecadores arrepentidos a buscar a Dios. Es como un hospital. Al hospital van los enfermos. A la iglesia vienen ¿quién? Los enfermos espirituales. Entonces, por ningún motivo, una iglesia de doctrina bíblica, de sana doctrina, debe de hacer acepción, ni por su condición social, económica, raza o lo que sea. A veces uno diría, no, eso no pasa ya. No, sí pasa. Y a veces se autodiscrimina. Hay personas que se autodiscriminan. Nosotros hacíamos labor misionera con los indígenas y muchos indígenas pensaban equivocadamente que el evangelio no era para ellos. Eso es un error. Pero al interior de la iglesia debemos de tener siempre ese respeto hacia las personas en la condición que sea. Porque delante del Señor todos tenemos la misma oportunidad. Por eso aquí dice, no haga excepción, no lo haga. Y además, en el capítulo 2, versículo 5 dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, ¿qué pasa? Si uno encuentra que a la iglesia llega un hermano, no hay que hacer ningún tipo de excepción de personas, ¿cierto? Cualquier persona que es hermano nuestro en la fe requiere el mismo respeto y el mismo estatus. Y esa viene siendo la introducción porque, claro, también habla sobre una cosa que es la ley real, que viene siendo la ley de la libertad. Pero porque teníamos diciendo que, listo, la ley dice un montón de cosas, pero a ver, es que la manera práctica, ¿cierto? Es siendo práctico, o sea, no es como, yo cumplo la ley finalmente está ahí, es para juzgarnos, ¿cierto? Hablábamos de que en los versículos anteriores, de que eso es como un espejo, ¿cierto? La palabra y la ley viene siendo un espejo que nos muestra realmente qué tan malos somos, ¿sí? Y en la medida en que nos vemos reflejados en el espejo podemos hacer un cambio, pero si somos olvidadizos, ¿cierto? Se nos va a olvidar qué es lo que vimos que tenemos que cambiar. Hay algo que es muy necesario entender, y es que el cristianismo, o sea, lo que el Señor Jesucristo nos deja, no mira a la persona por su estatus social, por su forma de vestir o por su intelectualidad que tenga, sino mirar a la persona porque está buscando de Cristo, porque Cristo vino a salvarlo a él y me salvó también a mí. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo, podemos ver a la persona que tenemos delante igual a nosotros. ¿Por qué? Porque para el Señor Jesucristo no hay excepción de personas. Y también nos muestra una realidad, y es que hay un juicio, ¿cierto? Nosotros hacemos cosas malas y vamos a ser juzgados por ello. Pero la misma ley de la libertad, que viene siendo esta gracia que Dios nos ha dado al salvarnos, ¿cierto? También nos da la otra parte, que es la misericordia. ¿Sí? Entonces, eso es como a modo de resumen de la clase pasada. Ahora, de la clase de hoy vamos a empezar entonces viendo lo que viene siendo que la fe sin obras está muerta, ¿cierto? Entonces vamos a irnos al libro de Santiago, capítulo 2, desde el versículo 14, y vamos a ir hasta el 20 en la primera parte. ¿Sí? Entonces, capítulo 2, versículo 14 dice: hermanos míos, pero entonces todo dirigido a quién? ¿A creyentes o a inconversos? A creyentes. Sí, cuando se habla de hermanos es porque somos hermanos en Cristo. Hay identidad y pertenencia. Eso, o sea, sí, porque una persona que no se identifica con Cristo, ni está comprometido, ni pertenece, no es mi hermano en Cristo. Pero puede pertenecer. claro, sí. Sí, claro. Está entre el prójimo, lo que estamos viendo antes. Está entre el prójimo porque esa persona es mi prójimo, pero yo tengo que verla también con respeto, con amor, pero cuando ya llamo mi hermano en la fe, es el que pues, tiene la misma fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno entra a una iglesia, deja arrepentirse
cristiano porque ya Cristo lo llamó, entonces yo pienso, no, uno llega con pecados, entonces ahí uno se va arrepintiendo, entonces todos tenemos que mirar como si fuera pecador o como si fuera así. Sí, o sea, no mirar a una persona que uno ve por ahí pasar como un enemigo, es que esté tal cosa con requisitos de ninguna naturaleza, sino con amor y cariño y todo esto, porque puede llegar a ser mi hermano en la fe. Sí. Pero entonces aquí el punto viene siendo porque hago énfasis en el tema de que hermanos míos, porque es que lo que viene es justamente para alguien que dice que ya es cristiano. Si yo digo que yo no soy cristiano, pues vaya y venga lo que vamos a estudiar hoy. Pero cuando uno dice, no, venga, que es que yo sí quiero ser cristiano, por lo tanto debo tener fe en Dios, y entonces aquí es donde vamos a ver qué tanto nos miden el aceite. Porque eso ya se vuelve una medida de aceite. Venga, vamos a ver si sí es de verdad. Entonces dice, hermanos míos, estoy suponiendo que somos hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque entonces, claro, digamos que hay una cosa y es que cuando le dicen, es que usted no hace como nada en la iglesia. Entonces hay gente que dice, no, será que es que yo no soy salvo, es que yo no hago nada. Y entonces, o de pronto uno ve a otra persona y dice, no, es que yo soy cristiano, pero entonces vamos a ver cómo se comporta. Entonces eso lo pone a dudar, venga, esta persona sí es la cristiana, los cristianos no pueden, no sé, tomar cerveza y desviarse con una cerveza en la mano, por poner un ejemplo. ¿Qué pueden ser las obras? Obras es muchas cosas. Sí. Entendiendo el contexto del que venimos, que es que dice, por ejemplo, es como, ¿usted cómo va a mostrar el amor de Dios? ¿Cierto? O sea, hay obras que son. Con amor. Sí. Pero entonces, ahí vamos viendo, hermano. Pero vamos a ir con calma. Entonces, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice, dice, o sea, solo sale de su boca, dice que tiene fe porque, sí, yo creo en Dios, pero no lo demuestra, no tiene obras, ¿cierto? Claro, porque entonces luego viene una parte que es la que generalmente se confunde mucho, ¿cierto? Aquí la vamos a leer rapidito, pero vamos a ahorita volver para explicarlo mejor. ¿Podrá la fe salvarme? Entonces, ¿cómo hace que salvarme? ¿Cierto? Porque eso es lo que a la gente como que, o sea, que no tengo que hacer obras para salvarme. No, realmente no, pero vamos a ver salvar a qué se refiere, ¿cierto? Entonces dice el versículo 15, si un hermano o hermana y vuelve y hace el hincapié, recuerden que cuando uno está estudiando la Biblia, uno tiene que pararle bolas a cuántas veces la misma palabra se repite, porque en la medida en que uno ve cuántas veces se repite, eso lo que le da a uno a entender es que la parte de ese término es importante. ¿Sí? Entonces, y además hace la diferencia de hermano o hermana, o sea, lo repite porque es para mostrar pues que es importante. Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y deseados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aprovecha. Entonces, claro, ese es el ejemplo. Entonces, si usted dice que es cristiano, y una persona, no una persona cualquiera, un hermano o hermana, ¿cierto? O sea, alguien que comparte nuestra misma fe, llega y dice, no, es que estoy muy mal, no tengo ni siquiera una librita de arroz. Y usted va y le dice, no, tranquilo, ore, sí. Bien, y no hago nada pudiendo hacerlo, porque claro, si yo no tengo con qué ayudar, por ejemplo, pero, o sea, yo puedo, de palabra digo que soy cristiano, pero a la hora de actuar, me quedo corto, no hago lo que debería hacer. De pronto alguna cosa se nos ocurrirá para ayudar. Sí, no le solucionaremos si no tenemos con qué, porque la mayoría, pues, yo aquí en la iglesia no conozco ningún potentario hasta el presente. Entonces, en la medida en que nosotros podamos ayudar, mire que dice desnudo. Si yo tengo, por ejemplo, una camisa o algo, y entonces yo digo, venga, cúbrase, venga, yo tengo esta camisita, ¿sí? O si tengo alguna cosita hecha de comer, yo venga, siéntese aquí con este cafecito. Porque es mi hermano en la fe. Entonces, es como si él fuera yo. Entonces, exponiéndose en el caso de ellos y mirando con qué podemos ayudar. Porque, por ejemplo, aquí el transporte que nos da es que, sí, vistámoslo, démosle todo lo que necesita, ¿sí? La apariencia de lo que la forma como nos habla. Pero es algo de lo que podamos, nosotros debemos ofrecer por algo amor a esa persona, porque es que esa es mi hermana. Las obras son hacer.
las obras no son solamente económicas, las obras pueden ser obras espirituales. Sí. Por ejemplo, yo me salvé, el Señor me salvó, el Señor me salvó. Yo busqué la palabra cuando estaba en la oscuridad, la completa oscuridad. Fueron muchos años de adicción y de vicios y de todo eso. Y ahora puede compartirse a alguno de los muchachos acá presentes y decirles mi testimonio de vida y decirles, no, es que solo no soy capaz, que buscar de Dios. Tengo ya casi 4 años de sobriedad y sigo viviendo acá. Cada que puedo, cada que alguien quiera de mi algo, no solamente es económico, pues, ¿cierto? Sí, No sí. solamente económico, también puede ser material, y también puede ser que es muy importante enseñarle y darle conocimiento de la palabra del Señor. Claro, o también puede ser emocional. Por ejemplo, si alguien pierde un ser querido, uno dice que yo voy a acompañar. ¿Cierto? O sea, el tema de las obras es que realmente es hacer. exacto, es hacer cosas, ¿cierto? Cosas que hacia nuestros hermanos, ¿cierto? Y además aquí viene realmente el punto clave de todo este texto, es cuando vuelve y pregunta, ¿de qué aprovecha? Claro, porque es que realmente listo, o sea, es que obras y ejemplos de obras hay muchos, pero la parte importante aquí es como, si usted no está haciendo nada y dice que es cristiano, entonces eso de que le aprovecha decir que es cristiano, ¿cierto? O a la persona que le está, al hermano que está en necesidad, de que le aprovecha eso, que nos diga, sí, hermano, tenga fe, y ya, y no le ayudamos con algo de lo que podamos. Claro, y vuelve, y entonces ya continuando con el versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces ahí vuelve y juega. Resulta que en la medida en que yo digo que soy cristiano, y en la medida en que cuando se me presentan esos momentos en los que yo tengo que hacer algo y que es demasiado obvio que tengo que hacer algo y no lo hago, entonces, o sea, ¿y para qué dice que es cristiano? Eso es lo que está diciendo aquí el texto. O sea, ¿para qué dice usted que es cristiano? O si no demuestra que efectivamente es Las cristiano. obras son muchas, por muchas partes Sí, se dan las sí. obras. O sea, realmente Viendo, predicando, enseñando la palabra a cualquiera que esté necesitando algo de que esté Es que pobre para- de espíritu. conocimiento. O sea que uno tiene que hacer por todo lado, Eso. no, ya son las obras. Eso, pero entonces, Pero es que cuando uno se entrega a Cristo, tiene la fe, usted inconscientemente hace obras y no se da cuenta. Eso no es como para buscar un reconocimiento. No. Usted hace cosas que uno no se da cuenta. claro, y ya vamos a ver. Entonces continúa el versículo 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces aquí, claro, aquí viene, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo una persona que dice que es cristiana, pero no la veo haciendo nada. ¿Cierto? O sea, yo digo, no, pues al contrario, le grita a Raimundo y todo el mundo, cualquier cosa lo enoja o la enoja. Y por ejemplo, cuando llegan y le devuelven mal, en vez de devolver bien, venga, es que me volvió 1.000 pesos más, llega y dice, ay, me los quedo. ¿Cierto? Sí, y o sea, si yo veo una persona que me dice que tiene fe, pero sus obras no me muestran que tiene esa fe, ¿cierto? En cambio veo otra persona que de pronto no es tan vocal y no llega y dice, no, es que yo soy cristiano, ¿cierto? ¿Cierto? Y demuestran, alguno dirá, el sentido es que yo tengo, pero muéstrame tu fe sin tus obras, y dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Claro, es que no necesariamente yo tengo que estar gritando a los 4 vientos, yo soy cristiano, no, porque las obras mismas son las que demuestran. Dan testimonio. Dan testimonio de que uno tuvo un cambio. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo conozco personas que normalmente no son cristianos pero hablan del corazón. ¿Cómo manejar eso? Pues a ver, lo que pasa es que primeramente para que usted sea cristiano se tiene que haber recibido a Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Y el hecho de hacer buenas obras, ¿cierto? No significa que uno es salvo. Eso también es un punto importante porque eso va solo de un lado. Yo tengo fe y el resultado de esa fe va a ser un cambio notorio en el que uno era un viejo hombre y se convierte en un nuevo hombre, cambia su actitud, cambia su manera de comportarse. ¿Por qué? Porque Dios hace un trabajo. Hay personas que desde su propia naturaleza son personas como normales, que están uno por fuera aparentemente, Generosas. sí, puede que sean generosas, son de pronto muy buenas personas, pero no tienen realmente una fe en Cristo, no tienen sus comportamientos buenos. Eso no significa que vayan a ser, ¿cómo es que se dice? Salvos. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Porque hay mucha gente hoy en día que hacen buenas obras,
ya vamos a ver esa parte. Listo, vamos en el versículo 19. Claro, porque entonces llega y dice, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Porque la gente, si uno le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿usted cree en Dios? La mayoría dice que sí, Claro. pero dice que no. Entonces, la mayoría dicen que sí, ¿cierto? De alguna otra manera, y puede que no necesariamente sean creyentes fieles, pero dicen, ¿usted cree en Dios? Sí. Son muy poquitos los que son ateos y dicen, no, yo no creo en Dios, y bueno. Pero, claro, usted le pregunta a la persona y entonces dice, bien haces, claro, es que Dios existe, claro, bien haces, pero dice, también los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Porque claro, solo creer en Dios no es suficiente tampoco para ser salvo, ¿cierto? Y que uno vea a una persona que hace obras tampoco significa que esa persona es salva. Vamos a ver, porque resulta que es que este pasaje es bien polémico porque cuando se lee solo uno queda como, uy, venga, está como raro, pero resulta que en la Biblia uno tiene que entender el contexto completo de las cosas y ahí resulta que hay un pasaje que se complementa con ese que está en Romanos, ¿sí? Se lo vamos a ver en un momentito. Dice, claro, que los demonios creen y tienen. Versículo 20 dice, más, ¿quieres saber, hombre vano? Claro, es que esto nos lo está dando como ejemplo para las personas que se envanecen, ¿cierto? Que es una persona envanecida. Se gloria, Exacto, que se busca quiere- reconocimiento. busca reconocimiento. Es una persona vana. La persona vana es la que cree que siendo que es cristiano es suficiente y no hace cosas, ¿cierto? O que por el contrario cree que haciendo cosas es suficiente sin necesidad de tener un cambio real en su vida y en su espíritu, ¿sí? Y resulta que aquí se quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Claro, si yo no demuestro los frutos de esa fe, que era lo que decía el hermano Jaime, cuando uno cree, hay un cambio notorio y los demás lo notan. Antes sería todo aburrido, ahora tengo todo sonriente. ¿Pero por qué? Sí. La tranquilidad. Ah. Primera era zozobra y angustia por todo el daño causado. Ahora es tranquilidad cuando tiene verdadera fe. Exacto. Entonces, claro, y yo aquí anoté en la diapositiva, dice, del dicho al hecho, una persona que diga que es cristiana, pero no se le ve, no puede estar dudando un poquito y hay que ver. También de que cuando decimos hermanos, porque asumimos de que la persona efectivamente es creyente. ¿Sí? Y los hombres vanos ya sabemos quiénes son, los que quieren echar flores, pero realmente eso es como solo maquillaje, no es algo como sincero y de corazón. Y claro, digamos que uno queda un poquito en el aire con esta parte y la Biblia continúa aquí en este pasaje dándonos un ejemplo, que es el ejemplo de Abraham. Entonces, si continuemos leyendo. Entonces, claro, vamos a ver, ustedes recuerdan la historia de Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Cómo lo conocen? El padre de la fe. El padre de la fe. ¿Cierto? Cuando hablamos de Abraham, finalmente, no, el padre de la fe. Entonces, ¿qué dice de Abraham? Dice el versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y resulta que yo me puse a buscar esas palabras de salvar, justificar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno dice, como tan raro. ¿Por qué me dice que justificar? Porque hay otros pasajes en la Biblia que me dicen que es que las obras no justifican a nadie. ¿Sí? Y resulta que no es la misma palabra, sino que justificar acá es como, bueno, vamos a verlo en el versículo más adelante. Desde el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, ¿cierto? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Claro, es que en la medida en que yo actúo, perfecciono esa fe que ya tengo dentro, ¿cierto? Porque recuerden, primero va la fe y después van las obras, no al revés. No es que las obras me hagan cambiar a mí la fe, porque si así fuera, cualquier persona por donar todo su dinero, ¿sí? Entonces ya inmediatamente, ya es que es algo, no, porque así no es como funciona. Yo le quería decir algo cuando que se me vino a la mente cuando que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Me puse a analizar que Abraham creía en Dios, ¿sí o qué? Eso me pone a analizar que si la fe como cree en Dios, ¿sí o qué? La fe. Y cuando él le hizo caso como una obediencia, quiere decir que digamos creer en Dios y obedecerlo. ¿Sí me entiende? Esa obediencia. Porque si usted le cree a Dios y no lo obedece, ahí no está demostrando la buena obra, pues, como dice la Biblia, que por su fruto lo conoceréis. Exacto. Eso es lo que Exacto. ¿Qué pasa? En la medida en que Dios, uno tiene fe primero en Dios, ¿cierto? Y
cree que Jesucristo vino, murió y resucitó por nuestros pecados, y que gracias a eso es que nos somos salvos. En la medida en que eso es cierto en nuestras vidas, entonces, claro, vamos a ver de que cuando Dios nos dice algo que tenemos que obedecer, uno humanamente puede dudar, pero finalmente las obras demuestran que uno sí cree en lo que Dios dice. Pues la Biblia dice que el Señor Jesucristo vino, murió y resucitó, pero nosotros no hemos visto nada. Entonces, es por la fe. Sí. Entonces, yo no he visto que Él haya venido, yo no lo vi desde el cielo, yo no lo vi que Él murió y resucitó, y todo eso. Pero es verdad que la certeza, o sea, yo tengo certeza, por lo que esta palabra me dice, de que todo eso pasó y que vino por causa mía, para salvarme de mis pecados. Entonces esa es la fe puesta en algo, en alguien que hizo todo, pero que nosotros nos perdimos nosotros, pero en el cual ni siquiera nosotros necesariamente participamos en nada. Y las obras es lo que hace atraer los mandamientos que Él da, son las obras. Yo digo creer en lo que no se ve. Sí. Hay que creer en lo que no se ve. Jesucristo murió y resucitó. Nosotros no lo creemos. Pero esa es la fe. no es cualquier cosa, es lo que está aquí en la palabra. Claro, está la palabra. Pero vamos a leer, entonces dice el 22 otra vez: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, este es el versículo que nos da como el entendimiento de que, claro, es que esto todo es desde el punto de vista de nosotros como seres humanos, cómo vemos a los demás. Porque claro, nosotros no podemos ver qué hay dentro de una persona, nosotros vemos lo que hay en el exterior. Dios sí puede ver lo que hay dentro de nosotros, pero nosotros como seres humanos no podemos ver lo que hay en los demás, solo lo que las personas actúan. Entonces, claro, dice: vosotros veis pues, versículo 24, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Claro, ¿por qué? Porque a ojos de los demás, ¿cierto?, es que uno ve que la persona sí tuvo un cambio real, ¿cierto? Así también, y a otro ejemplo, ¿cierto?, no solo el de Abraham, sino también otro ejemplo que es el de Rahab la ramera. ¿Recuerdan qué hizo esta señora Rahab? Sí. Cogió la espía. Eso, recuerdan, yo no sé, pues de los que estuvieron, de pronto algunos no, cuando estábamos leyendo el libro de Jueces, ¿cierto? Jueces es cuando el pueblo de Israel entró a conquistar la tierra de Israel, y la primera ciudad que ellos conquistaron se llamaba Jericó, ¿cierto? Y resulta que mandaron unos espías a Jericó, y esos espías fueron a mirar a ver qué era lo que había allá, y resulta que una persona que vivía en el muro, se llamaba Rahab, que su trabajo pues no era muy decoroso, que digamos, en ese momento decidió ayudarlos, ¿cierto? ¿Y por qué los ayudó? Porque ella sabía que el pueblo que venía era un pueblo enviado por Dios. Y ella dijo: no, venga que es que yo a usted los voy a ayudar. Y ellos le dijeron: listo, cuando vayamos a conquistar usted va a poner esta señal para que sepamos de que es usted y podamos salvarla a usted y a su familia. ¿Sí? Entonces, claro, ella podría decir: no, sí, yo creo que ustedes son el pueblo de Dios, pero no hace nada. ¿Qué iba a pasar al final? La iban a matar. En cambio aquí leemos: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cierto? Y luego, realmente, en la medida en que nosotros ya somos salvos, si demostramos por nuestras obras, ¿cierto?, tenemos cambios reales, la gente alrededor nuestra ve que sí hubo un cambio real en nuestra vida, que ya no somos los mismos de antes, ¿cierto? En la medida en que la gente ve eso, es que los demás pueden decir: sí, esta persona cambió, esta persona tuvo algo. Sí, hay algo, hermanos, muy particular, porque en la práctica, en la sociedad actual, el creyente se ve sometido a confrontaciones o a escenarios muy particulares, en donde nos quieren medir por las obras. Entonces, a veces las personas se quieren aprovechar de eso. Y es muy... Anoche yo estaba acá en la iglesia, cuando el hermano Francisco terminó la clase, yo salí a dar una vuelta por allí y había un habitante de calle allí sobre la calle. Entonces yo pasé y él me pidió plata. Yo no doy plata. Entonces llegué hasta la panadería, compré un pan y vine
Y entonces le compartí y le dije, mira, este pan es para vos, porque te lo comas. Y entonces el muchacho me miró y me dijo, ¿usted es evangélico? Y le dije, yo sí. Ni ustedes los evangélicos, porque son así. Pero me reclamaba. Y entonces me dijo, venga, deme plata para montar un negocio. Es que este es mucho conspirete. Es que yo le dé plata. Entonces le dije yo, no, es que no hay plata. Porque es que cuando se da plata, y lo sabemos todos, si yo le doy plata a un habitante de calle, ¿para dónde se va esa plata, muchachos? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para la plaza. Entonces, eso ya lo sabemos. Pero el muchacho dijo, es que yo voy a montar un negocio. Ven y dame plata para que montemos un negocio. No, venga, es que no es eso. Pero sí podemos compartir algo con una persona. Claro, es una bendición. Entonces, el creyente hoy se ve expuesto a unas situaciones, a unos escenarios donde pidamos al Señor sabiduría. Porque tampoco es que la gente se va a aprovechar del creyente, porque entonces hay que hacer obras, porque no, es que el Señor va a poner esas obras en el corazón de sus hijos y hacia allá vamos enfocados. Y es un gusto, es un placer, o sea, es parte integral de la vida del creyente hacer buenas obras. Es ilógico que un creyente no haga buenas obras. O sea, no es coherente. No es coherente. No es coherente. Y aquí viene, por ejemplo, otra cosa. Por ejemplo, uno mira el bautismo y uno dice, pero entonces, ¿me tengo que bautizar para ser salvo? No. El objetivo del bautismo es justamente que nosotros los demás, no la persona bautizada, sino los demás, podamos ver que efectivamente la persona decidió tomar un camino diferente. ¿Cierto? Digo, es para testimonio. Lo mismo con los matrimonios. La gente cuando se casan escondidas. No, se hace una ceremonia para mostrarle a la familia, a los amigos, a las personas cercanas, venga que es que esta pareja ya decidió vivir una vida juntos, ya no son dos, sino que son solo uno. Entonces, es lo mismo, es para testimonio, para mostrarle a los demás de que efectivamente algo ya es diferente. ¿Sí? Y claro, cuando leíamos el pasaje anterior, ahorita lo vamos a volver a retomar, miremos un momento el pasaje como hermanito de este, que está en Romanos. Rápidamente vamos a leerlo. Dice que está en Romanos, capítulo 4, del 1 al 25. Entonces dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Cierto? Entonces vuelve y retoma el tema de Abraham. ¿Cierto? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, aquí quiero que pensemos en una cosa. Yo les había dicho que históricamente, ¿cuál fue la primera carta que se escribió, cierto, cronológicamente? Santiago. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Santiago se escribió cronológicamente primero, o sea, es un poco más antiguo. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente las personas a las que les llegó la carta de Romanos ya habían también leído la carta de Santiago, ¿cierto? O por lo menos la conocían. Y entonces, claro, cuando viene y habla de eso, seguramente los lectores dicen, el hermano Santiago también nos dijo algo como con este tema. Entonces vuelve y lee. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Continúa el versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como ganancia, sino como deuda. Como gracia. Como gracia, sino como deuda. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, o sea, gratis, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la circuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces aquí viene el punto y es como listo. Abraham hizo obras, ¿cierto? Pero realmente lo que lo salvó no fueron las obras, sino que él ya tenía esa fe y fue la fe la que le fue contada por justicia.
Claro, es que Abraham era un hombre obediente a Dios. Es que, hermanos, Abraham es llamado, porque hay que partir de ahí, él es llamado. Y el Señor le dice, Abraham, venga para acá, deja tu tierra y tu parentela. O sea, deje todo y venga para acá. Porque yo de usted voy a ser una nación grande. Las estrellas van a ser incontables. ¿Y él qué hizo? Salió y creyó. Y sin saber, o sea, es un hombre con una fe y una confianza plena en Dios. Muchas veces las personas escuchan el Evangelio y no creen y lo rechazan y rechazan al Señor. Hay otros que no. Hay otros que dicen, venga, yo creo esto y voy a vivir conforme a mi fe. Y lo hace Abraham, es símbolo de esa fe. Y aparte de eso, termina la cosa que ya es un desarrollo más hacia adelante de una situación. No tenían hijos y Sarai era estéril y ya era una mujer de 90 años. Y el Señor le dice, y te voy a dar un hijo y vas a tener descendencia. Y le dio risa a Sarai. Mas sin embargo, hoy estamos acá reunidos y somos por la fe hijos en Abraham, pero por la fe, no por la sangre ni por la herencia, no, por la fe. Sigamos leyendo, dice, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Entonces, claro, si la cosa fuera por obras, entonces ¿para qué la gente tiene fe en Dios? No, entonces básicamente dedíquese a regalar la plata a cualquier beneficencia, a ser como buena persona y ya, pero ¿qué importa a Dios si fuera así? Así pasa ahora, porque hay mucha gente que es muy generosa, muy dadivosa y hace muchas obras. Entonces ellos piensan que ya con eso ellos ya tienen ganado el cielo, no tienen que hacer. O de pronto una falsa creencia que dice que esa es muy popular, que dice que el que reza y empata. Es como el que reza peca empata. El que peca y reza empata. El que reza, perdón, el que peca y reza empata. Y resulta que no, pues no funciona así, porque es que las obras no son las que justifiquen. Sí, hay algo, hermanos, no sé si vas a hablar de Efesios 2.8, ¿no? No lo tengo. Ojo, porque es que lo que se está tratando, o sea, Santiago es una carta práctica del diario vivir de las personas, pero ojo, hay notas aclaratorias en la parte doctrinal y lo que todo individuo tiene que saber es que es salvo únicamente a través del Señor Jesucristo, o sea, es justificado únicamente a través de la fe en Cristo. No hay otro medio, no hay otra forma. Y cuando vamos y miramos en Efesios capítulo 2, versículo 8, aclara y le queda determinado para que lo llevemos todos en el corazón. Y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, es un don de Dios a través de Cristo, es gratuito. Es porque Él quiso, no lo merecíamos. Pero el medio es la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9 aclara para que no le quede la menor duda a nadie. Y dice, no por obras. Ojo, no por obras. Para que nadie se gloríe. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, hay personas que equivocadamente nos dicen a nosotros como pareja misionera, Diana y a mí, que por nosotros ir a la fundación y compartir el Evangelio, ya nos ganamos el cielo. Equivocados están. El que el Señor nos permita ir a la fundación es porque es el Señor mismo el que abrió esa puerta. El que los muchachos estén dispuestos en sus corazones a recibirnos allá es porque el Señor coloca en el corazón de ellos eso. Pero nosotros no lo hacemos para ganar la salvación. No, vamos y compartimos porque entendemos que ya somos salvos. Y esas obras son hechas de antemano y andamos en ellas. Y no solamente eso, muchas otras cosas.
Y eso es una delicia, es un deleite saber que hay esa coherencia, porque como decían ahorita, no es solamente dar cosas materiales, no, lo físico, el quitarle el hambre a alguien, el dar vestido, eso puede ser hasta pasajero. Y hay muchas obras sociales, y para lo social hay mucha gente, pero para lo espiritual, la gente rehúye. No, yo no voy a ir a hablarle, y no les da miedo ir por allá. ¿Y cómo que me da miedo? Si son personas iguales que nosotros, ¿cómo me va a dar miedo? Y no les da miedo ir a donde los indígenas. Pues no da miedo ir a donde un indígena, no faltaría más. Si son iguales a nosotros, necesitamos ese evangelio de Cristo ya. Ahora otra cosa, que Pablo decía que él todos los días trabaja por su salvación, ¿sí me entiende? Y eso que él hizo grande obra, y no se glorificaba por él, por esa obra, ¿sí me entiende? Eso me pone a analizar y me pongo a captar que uno puede hacer las obras, pero eso no es lo que lo va a salvar. Porque verdaderamente también lo salva uno de la entrega con Dios, como esté uno de limpio delante de Dios, ¿sí me entiende? Porque hay gente que hace buena obra, pero son como sepulcros blanqueados, demuestran eso, son en apariencia, ¿sí me entiende? Y ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Y la palabra para eso, por el término que se usa para este tipo de situaciones, es una persona hipócrita. De verdad que me pone una máscara. Ahora, continuemos leyendo porque de todas maneras el pasaje, lo que el pastor decía es muy cierto, pero eso en otro libro, aquí en el mismo pasaje, vuelve y reitera exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Entonces estábamos en Romanos 14, Romanos capítulo 4, versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anular la promesa. Pues la ley produce ira, es decir, cuando usted hace algo malo ante la ley, usted va a recibir un castigo. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, de la fe de Abraham, perdón, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso, o sea, Dios era poderoso, para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió, perdón, es que se me fue porque el celular me salió una pantalla. Estamos en Proverbios 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, claro, es que las obras por sí mismas no nos van a salvar, ¿cierto?, de la condenación eterna. Pero entonces volvamos a Santiago, porque veíamos al principio que decía, ¿podrá la fe salvarle en Santiago? Entonces, ¿a qué se refiere con salvarle? Si le estamos hablando a una persona vana, entonces la persona vana cree que esas obras lo salvan, pero resulta que no. Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, él no tuvo la menor duda de hacerlo. Y él no fue como en algunas películas que dice, Señor, ¿y por qué si me diste este hijo? No dijo nada. Se llevó a su hijo. Pero la fe
Claro, entonces cuando en Santiago leemos esa parte de la salvación, el contexto se entiende que no le está hablando realmente a una persona firme en su fe, sino a alguien que está confundido, alguien que cree que por las obras es que las cosas se van a mostrar, ¿cierto? Es que son dos partes muy diferentes, porque una persona cree que por obras, por todo lo que estoy haciendo es que yo obtengo la salvación, es una parte. El otro dice, no, es que yo creo por la fe en el bendito Hijo de Dios. Entonces, miren, la una son obras materiales y las otras son obras espirituales. Y cuando el hermano decía, como, venga, es que Pablo trabajaba fuertemente para su salvación, ¿cierto? ¿Eso es por qué? Porque en la medida en que uno mantiene siempre pegado a Dios y tiene una fe firme, uno todo el tiempo está pensando, Dios mío, estoy actuando bien, si estoy mostrando los frutos de esta salvación que ya tengo. ¿Sí? Y no tiene tiempo para otras cosas, para estar ocupado en otras cosas, sino en lo que le produce a satisfacción, que es en el Señor, o sea, en la obra espiritual que el Señor le ha encomendado para hacer. Entonces esta persona, de alguna manera, es diferente a la otra, que es por obras, porque la otra por obras está ocupada en el diario vivir en el diario vivir económico o lo que sea. En cambio, que es por la fe, esta es pendiente del Señor y él recibe no solamente la bendición espiritual, sino también la bendición, digamos, monetaria o física, ¿sí? Porque lo importante es vivir por fe, porque las obras es consecuencia de eso. Sí, hay un tema que es la perseverancia. El creyente persevera. Por eso hay algunos pastores que dicen, no es como se llega, es como se termina. Una persona puede llegar a los pies del Señor, al Evangelio, y le llega un amor y de repente por allá a los 2, 3, 5 años, ¡pum!, se le acabó la batería. Oiga, hermano, ¿cómo así? No, vuelvo al mundo. No, nunca conoció al Señor Jesucristo. Y entonces vuelve y reitero entonces el versículo 17 de Santiago 2, 17, que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta es como la terminación del capítulo 2. A nivel de aplicación de estudio, quiero realizar el texto presente, que dice que los creyentes debemos entender la relación entre las palabras y los hechos en la vida cristiana. Pues, o sea, no solamente hablar, sino hablar y hacer. Y no es solo hacer, ¿no es cierto? Porque es que, sí, exacto, porque se puede hacer, pero finalmente, internamente, Dios es el que nos conoce. ¿Sí? Dios es el que sabe internamente si efectivamente ya nos rendimos a Él o no. Porque una persona tiene que Dios, por más plata que regale, por más buenas obras que haga, pues es muy bueno y todo, pero al final cuando llegue donde Dios se vuelve ojalá así. Esta fe no es para salvación, porque yo no puedo, perdón, estas obras no es para salvación, yo no puedo hacer nada por mi salvación, el que lo hizo es Cristo. Yo lo que tengo que tener es esta fe en Cristo, pero esta fe, estas obras de esta fe, porque ya tengo a Cristo. A los de la iglesia, a los que tenemos la misma fe, sin que Igual, yo entiendo que este es un pasaje que a veces lo deja uno pensativo. Entonces, recuerden, si necesitan leer más, vuelvan y repasen esos versículos del capítulo 2 de Santiago, también del capítulo 3 y 4 de Romanos, ¿cierto? Porque en la medida en que uno estudia, cuando tiene dudas, es que uno va creciendo. Y recuerden que a veces Dios nos va poniendo las dudas es con el objetivo de picarnos la curiosidad, ¿cierto? Y tratar de nutrirnos más para poder crecer.